estimados participantes del curso de Medicina Legal y Patología Forense. El tema que vamos a tocar hoy día es el tema de psiquiatría forense. Quien les habla y les saluda es el doctor Segundo Narciso Llovera Sandoval, docente de la cátedra y especialista en medicina legal. El tema lo hemos dividido en 3 subtemas. Primero vamos a abordar el peritaje psiquiátrico. Como segundo subtema vamos a tener las figuras legales en psiquiatría forense, para terminar con el subtema de casos especiales en psiquiatría forense. El tema de psiquiatría forense es un tema bastante interesante, bastante importante, que ustedes lo pueden ver y escuchar y oír y leer en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo, no sé si ustedes lo recuerdan, es un caso que ya ocurrió hace ya bastante tiempo. Se trata de un joven llamado Clímaco Basombrío, que por julio del año 2001 ocasionó un caso bastante llamativo y que repercutió en una información de bastante tiempo por parte de las autoridades y por parte de la opinión pública. Como ya les he dicho, en julio del año 2001, Clímaco Basombrío lo que hizo fue, estando una tarde en casa de uno de sus compañeros, agarró un martillo y empezó a agredir con él a la empleada del hogar, siendo descubierto por la hermana de su mejor amigo que vivía en esa casa donde estaba. Lo empezó a agredir también a martillazos, dejándola sin vida. Aproximadamente fueron 44 martillazos la que le propinó a esta menor, era una menor de edad de 16 años, y la mató. Todo ocurrió en una sola casa, en esta casa donde esta persona se encontraba. Al escuchar los gritos de la menor, el hermano, que era amigo de Clímaco Basombrío, bajó con otro amigo y los empezó a atacar. Posteriormente, los gritos y el alboroto en la casa hicieron que los vecinos y el guardián del lugar entraran a la escena y detuvieran a esta persona. Entonces se armó un proceso bastante largo en contra de este joven. Él tenía 19 años. Y la opinión pública, en este caso los medios de comunicación, le llamaron el loco del martillo. El abogado de la familia agredida, tenía y exigía a la justicia que esta persona cumpla la cabalidad de su pena. En este caso era de 20 años. En tanto que el abogado de este joven decía que esta persona tenía una enfermedad mental, que se exigía que sea evaluado por el psiquiatra. Bien, entonces tenemos que hay situaciones en las cuales el psiquiatra forense se encuentra en diversos escenarios y su actividad es exclusivamente en ayuda de la justicia para encontrar la verdad. En casos en los que están inmersos situaciones de índole mental, ¿no? Otro caso no tan lejano es el que ocurrió en el asesinato de un periodista, el caso José Yactayo, ¿no? En la cual un joven, que aparentemente era su pareja, lo asesinó y descuartizó su cuerpo, dispersando sus restos en diferentes zonas de la capital y hasta de provincia. Entonces la policía lo agarró, lo buscó, lo agarró y tuvo que enfrentar a la policía. Y básicamente en su defensa decía situaciones como esta.
en la cual decía estuvimos bebiendo y también consumiendo droga. Él se desvaneció, no reaccionaba. Me puse nervioso y por eso corté su cuerpo. O sea, estaban tanto el primer caso del llamado loco del martillo como de este caso del José Yectayo. Las personas ponían en un momento una enfermedad mental supuesta o una enfermedad mental cierta. Y también un consumo de droga como que no les dejaba tener un buen entendimiento de lo que le estaban haciendo, ¿no? Entonces esas situaciones pues hacen de que la psiquiatría forense ayude en estos casos. O de repente otros casos, como por ejemplo lo de este señor. Este señor es llamado alias Momón. Era en su época un reconocido asaltante de bancos y asesino de cambistas, ¿no? Él, cuando la policía lo capturó, decía que era un enfermo mental, ¿no? Incluso tuvo una evaluación psiquiátrica por un hospital de acá de Lima, que determinó que era un enfermo mental en un primer momento. Al ser evaluado por los psiquiatras forenses, ellos determinaron que su esfera mental estaba normal, sino que como ya vamos a ver a lo largo de todo este tema, el problema de este señor no era un problema del aspecto mental, sino del aspecto de su personalidad. Era lo que se llama un psicópata, una persona que tenía una patología disocial de la personalidad. Entonces, como le digo, todos estos casos llamativos de por sí, que de repente ustedes lo pueden revisar a través del Internet, son casos en donde la psiquiatría forense se pone como herramienta para los operadores de justicia y determinar si una persona es enfermo mental o estuvo con una deficiencia mental en el momento de que ocurrieron los hechos o no. Bien, entonces, entonces lo que nos trae a continuación en nuestra reunión de hoy es lo que se llama la psiquiatría forense. La psiquiatría forense, terminológicamente forense, significa forum, viene del latín forum, o sea, de la plaza pública. ¿Ya? ¿Quién quiere decir? Que las personas, en este caso los profesionales de la psiquiatría, al igual que los médicos legistas, dar, van a resolver asuntos relacionados con la ley, con la justicia, ante un foro, ante un tribunal. ¿Ya? Entonces la psiquiatría forense es una rama de la medicina legal que va a estudiar la salud mental del individuo en relación con los requerimientos de la justicia. El psiquiatra forense trata sobre la vinculación, por lo tanto, entre la psiquiatría y la administración de justicia, la correcta administración. Luego tenemos otro tema bastante importante, que es el peritaje psiquiátrico. La psiquiatría forense, antes de esto, la psiquiatría forense tiene varios objetivos, como por ejemplo, establecer la condición mental del evaluado, que ha sido requerido por la autoridad. El psiquiatra forense lo que hace es establecer si la persona actuó con un sano juicio en el momento que realizó un acto delictivo, o si en ese momento podía distinguir lo bueno de lo malo. Y también ver si es que tenía algún defecto mental o una enfermedad mental que no le permitía conectarse con la realidad. Tiene como objetivo también determinar la capacidad del individuo para la toma de decisiones, esto en el aspecto civil. ¿Sí? La psiquiatría forense tiene un ámbito de acción bastante amplio, o sea, nos va a dar ideas. Su estudio se enmarca en un amplio ámbito de acción, como por ejemplo la salud y enfermedad mental, la personalidad,
la imputabilidad o inimputabilidad que vamos a ver ahora. La interdicción en los aspectos civiles para establecer la capacidad de actuar u obrar. La farmacodependencia, que determina si una persona es dependiente a las drogas, si sea un consumidor habitual, su nivel de conciencia al consumir y la relación de este consumo con el delito. También presenta actividad la psiquiatría forense sobre la simulación, la disimulación, la validez del testimonio, la emoción violenta, el miedo insuperable. La emoción violenta, que vamos a verlo en un rato, el miedo insuperable, que explica un estado emocional de una persona en el momento de la comisión de un delito. Situaciones en relación con infanticidio en condiciones de estado puerperal, incluso las torturas psicológicas. Como vemos, el peritaje psiquiátrico tiene un amplio campo de acción. Pero este peritaje, el peritaje psiquiátrico se enmarca en una estructura ya establecida por los psiquiatras forenses. El peritaje psiquiátrico es una actividad médico-legal ya que tiene algunos requisitos. Es realizado por dos peritos especialistas en psiquiatría, los psiquiatras forenses. Pero hay que considerar que el nuevo Código Procesal Penal permite que sean un solo perito. Un solo perito. Debe realizarse a solicitud de la autoridad, que ya sea un juez o un fiscal. Debe contarse con la aceptación del evaluado o su consentimiento. Ustedes saben que como todo acto médico, el consentimiento de la persona es importante para todos estos tipos de peritaje. ¿Ya? Debe emitirse un informe conforme al actuado en las conclusiones. Lo importante acá es que la autoridad, sea juez o fiscal, envíe una documentación específicamente con lo que se quiere evaluar, porque van a haber diferentes tipos de peritaje psiquiátrico y va a depender de la situación de la denuncia que el psiquiatra va a determinar o va a enriquecer su estudio de acuerdo al tipo de caso. Entonces, el psiquiatra forense aquí es objetivo, es preciso y es claro. Entonces, tenemos que el peritaje psiquiátrico tiene varias partes, como puede ser la afiliación. Aquí se van a anotar los nombres y apellidos del peritado, su sexo, su edad, su fecha y lugar de nacimiento, su documento de identidad, el grado de instrucción, su ocupación, su estado civil, el domicilio, su religión, fecha y hora de la evaluación. O evaluaciones, porque el estudio psiquiátrico forense la mayoría de veces no solamente es en una sola sesión, sino demoran 2 o 3 sesiones, dependiendo del caso. Luego viene la anamnesis. Es un relato espontáneo de la persona que está siendo evaluada, en este caso del peritado, donde cuenta los acontecimientos que motivan esta evaluación. Hay que tomar en consideración la observación de su conducta en el momento de la declaración, ¿ya? En estos casos hay que tener una comprensión sobre alguna dificultad que haya en la entrevista, porque se puede recurrir a una anamnesis indirecta con personas que de repente no puedan expresar fácilmente su relato. Incluso puede haber la ayuda de algunos intérpretes o traductores para entenderlo, ¿sí? Luego tenemos lo que se llaman los antecedentes personales. Los antecedentes personales, que pueden ser el nacimiento, sus antecedentes de su área perinatal, de su infancia, su adolescencia, la escolaridad, el nivel de sus características socioeconómicas, laborales, antes de la denuncia, sus características psicosexuales,
los antecedentes patológicos, sus hábitos nocivos, sus antecedentes judiciales, su actitud personal frente al problema que tiene, frente a la denuncia o frente a la situación jurídica que está atravesando. Los antecedentes familiares es importante también como base para tener en cuenta sobre su actitud frente a lo que se le está imputando. Existen también algunas tomas de exámenes auxiliares que se podrían realizar o pedir. Por ejemplo, se puede pedir de repente una historia clínica en los casos en los cuales la persona, el evaluado, haya tenido una atención médica, psiquiátrica anterior, ¿ya? Se puede pedir examen de laboratorio, pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, pruebas diagnósticas como tomografías, resonancias, etc. Electroencefalograma, pruebas endocrinológicas, en el caso, por ejemplo, cuando evaluamos capacidad sexual. Pero una parte lógicamente importante es lo que se llama el examen psicopatológico. El examen psicopatológico va a estar dividido en dos partes. La primera, en las observaciones generales que da el evaluador, el psiquiatra forense, en cuanto a la edad aparente de la persona, del evaluado, las características somáticas, morfológicas de la persona, su aseo, su alineo, su lenguaje en el momento de la entrevista, su colaboración y su actitud en la entrevista. Luego, como parte importante, viene el examen mental, en la cual abarca todas las esferas mentales, como por ejemplo la conciencia, la atención, la percepción, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, el afecto, la voluntad y los instintos, como el apetito, el sueño y la libido. Luego de esto viene lo que se llama la apreciación psiquiátrica, que es un comentario y explicación de todo lo que ha sido evaluado por el psiquiatra forense, basado estrictamente en el CIE-10 o en el DSM-5, en el DSM-4. Algunas veces presentan recomendaciones de acuerdo de acuerdo a cada cuadro. Conclusiones y recomendaciones también basados en el CIE-10 en cuanto a un trastorno mental, si presenta una psicosis u otro trastorno mental. En cuanto a su personalidad, en cuanto a su capacidad intelectual, grado de farmacodependencia, trastornos psicosexuales y recomendaciones, todo de acuerdo a lo que la autoridad está investigando, a lo que la autoridad está solicitando. ¿Sí? Ahora, tenemos las figuras legales en psiquiatría forense. ¿Ya? Antes de eso, podemos decir que el peritaje psiquiátrico forense está enmarcado teniendo en consideración lo que se pretende estudiar. Por ejemplo, si es un peritaje que está relacionado con problemas de violencia familiar, el psiquiatra lo que va a realizar es enmarcarse y tener mayor consideración en la personalidad y la conducta del evaluado, ya sea el agresor o la víctima, ¿ya? En tanto que la víctima va a enmarcarse en la valoración del daño psíquico por una reacción situacional de la agresión o incluso en cuanto a trastornos de estrés postraumático, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, si existen un peritaje psiquiátrico forense en cuanto a delitos contra la libertad sexual, se va a enmarcar sobre todo en la parte de la esfera psicosexual. Es importante ahí analizar los antecedentes, la vida coital, los medios anticonceptivos o profilácticos, las parafilias o variantes sexuales, las disfunciones, enfermedades de transmisión sexual, el examen preferencial en cuanto a los genitales externos, etc. Y, por ejemplo, si se encuentra frente a un caso de farmacodependencia, es importante los antecedentes de historias de consumo, de inicios, de tipo de sustancia, el patrón actual de consumo,
sean las consecuencias familiares, laborales, sociales y de salud que le ha acarreado esta dependencia, ¿ya? Su rehabilitación, sus características del síndrome de abstinencia, si los ha presentado, y sus proyectos de vida. Bien, entonces tenemos que en la psiquiatría forense se presentan varias figuras legales, ¿sí? Como por ejemplo la imputabilidad. Ya, antes de hablar de imputabilidad tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver lo que se llama la responsabilidad. La responsabilidad tiene la capacidad, el ser responsable, y el ser responsable es la capacidad de sufrir las consecuencias de un hecho, de un acto, en este caso, un acto delictivo. Entonces, si una persona se da cuenta de lo que hace, es responsable de lo que hace. ¿Sí? La imputabilidad es atribuir al sujeto un acto castigado por ley. ¿Ya? En el artículo 20 del Código Penal nos habla acerca de la inimputabilidad. La inimputabilidad tiene varias características. Dentro del ámbito netamente mental, tenemos que el artículo 20 del Código Penal dice que está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica grave, o grave alteración de la conciencia, o que tiene alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de realidad, o no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, o para determinarse según su comprensión. ¿Qué quiere decir? No es responsable de sus actos quienes están dentro de estas características. Y el psiquiatra forense hace lo que se llama un estudio mental de la persona en el momento de la ocurrencia del hecho delictivo. ¿Ya? Entonces, la inimputabilidad es sinónimo de incapacidad para dejarse intimidar por la pena. Los elementos de la imputabilidad son el conocimiento, la libertad y la causalidad. En resumen, la voluntariedad. Vamos a tener en cuenta que la inteligencia y la voluntad son las bases psicológicas de la imputabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la inteligencia para realizar el acto y la voluntad para ocasionarlo. ¿Sí? Entonces el psiquiatra forense va a evaluar esas circunstancias. Bien. Y determinará si existe o no existe, si es imputable o no es imputable la persona. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona es lo que le llamamos un psicótico. Un psicótico va a tener toda su capacidad mental para afrontar una situación. No, no es cierto. Hay que diferenciar acá, por ejemplo, en el momento del acto. Porque, por ejemplo, un esquizofrénico, ya que tiene sus alucinaciones, delusiones, en algún momento de un tratamiento puede estar en un estado lúcido, ¿no es cierto? O sea, yo soy un esquizofrénico, tengo el diagnóstico de esquizofrenia, ¿ya? Pero sin embargo estoy con tratamiento, ¿ya? Estoy estable, por lo tanto me doy cuenta de lo que hago. Y cometo un ilícito, cometo un delito, cometo un robo o una agresión física, etc. ¿Ya? Lo que hace el psiquiatra forense es ver su estado mental en el momento de la ocurrencia del delito. Pueden suceder dos cosas. Que es esquizofrénico, pero que está con un tratamiento. Está estable. Se da cuenta de lo que hace y cometió un delito. ¿Ya? Ahí, en estos casos, por ejemplo, sería imputable. ¿Por qué? Porque está conociendo, está con voluntad y con una correcta comprensión de los hechos, está ocasionando el delito. Pero ¿qué pasa si esta persona, este esquizofrénico, este enfermo mental, ¿ya?
está en sus estados de delirio, de alucinaciones, de delusiones, sin tratamiento, por lo cual comete un delito. En todo caso, su conciencia y su voluntad no está manejado por él, ¿ya? En este caso sería inimputable. Bien, entonces, la función del psiquiatra se va a reducir a tratar de averiguar en un sujeto si mientras cometía un delito, éste manifestaba fallas mentales. ¿Para qué? Para desligarlo de toda responsabilidad, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que quieren deslindarse de un delito aduciendo enfermedades mentales, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, el hecho de que hace algún tiempo, una joven estudiante de medicina, no, perdón, una joven estudiante de derecho, asesinó a su madre de 60 y tantos puñaladas por un problema que tenían, etcétera. ¿Ya? Esta chica, lógicamente, fue apresada, encarcelada, ¿ya? Y su padre aducía que ella sufría de una enfermedad mental, que era bipolar, ¿sí? En esas circunstancias, lo que hizo la sala judicial es que sea evaluada por los psiquiatras forenses. Algunas veces los psiquiatras forenses pueden incluso de repente no estar de acuerdo frente a un hecho, ¿ya? Y los psiquiatras forenses también van a lo que se llama la audiencia judicial, en las cuales van a ratificarse de su pericia psiquiátrica. Incluso pueden haber un debate, ¿no? En este caso que yo les cuento de la joven estudiante de derecho y que asesinó a su mamá de 40 y de 60 y tantas puñaladas, ¿sí? Tenía una pericia de parte, que ustedes ya saben que es una pericia de parte psiquiátrica, que decía que ella era una enferma mental, una bipolar, ¿no? Y el padre también decía eso. En tanto que la pericia por parte de los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal decían lo contrario, que ella en el momento de realizado los hechos, ella estaba consciente, ella sabía lo que estaba haciendo y tuvo la voluntad de hacerlo, ¿no? Bueno, ese caso, que ustedes lo pueden buscar también en internet, ¿no? Al final la chica salió libre, pero por otras circunstancias, ¿no? Por eso es importante que se sepa y, y que se tenga bien en claro que la psiquiatría forense evalúa, en estos casos, para evaluar la imputabilidad o inimputabilidad de una persona, se evalúa el momento de ocurrencia del hecho delictivo. Y en cuanto a la voluntad y la inteligencia de la persona que realizó el hecho. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos otras figuras jurídicas que relacionan la psiquiatría forense en el ámbito legal. Por ejemplo, la tutela y la curatela. La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto salvaguardar a la persona o sus bienes de alguien que ha sido incapaz de gobernarse por sí mismo, por ser menor de edad o por estar declarado como incapacitado mentalmente, ¿sí? El curador es el representante para los actos de la vida civil de una persona o de esta persona declarada incapaz, en razón de que tiene un déficit de sus facultades mentales. Entonces, la curatela tiene como objetivo principal la intervención del curador en los actos en los actos representativos de esta persona incapaz, ¿ya? Entonces tenemos que otra parte importante y bastante manifiesta y de repente que ustedes lo han escuchado es los trastornos de la personalidad. No olviden que la personalidad determina la forma de ser de una persona y su conducta. En la personalidad tenemos está constituido por dos grandes estratos, el temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que cada persona nace, es innato,
en tanto que el carácter se va adquiriendo a lo largo de la vida. La interrelación de estos nos da la personalidad. ¿Ya? En la psiquiatría forense hay un apartado muy importante que son los trastornos disociales de la personalidad. Este es un patrón de conducta más o menos estable, con tendencia a la transgresión de las normas que esta sociedad impone, que la ley impone. Va a poseer incapacidad moral y afectiva. No presenta sentimientos de culpa. Es frío, calculador y cruel. Y generalmente ese trastorno de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, ha sido vinculado con la comisión de delitos. Bien. Entonces, el CIE-10 da algunas características del trastorno disocial de la personalidad, del llamado psicópata, ¿ya? Como por ejemplo, presenta una despreocupación por los sentimientos hacia los demás, falta de empatía, una actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, las reglas y las obligaciones sociales que todo el mundo, que todos sí, ¿no? Perdón. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, baja tolerancia a la frustración y un bajo umbral para descargar su agresividad, dando incluso a lugar a muchos comportamientos violentos. Incapacidad para sentir culpa, en particular para aprender de la experiencia y del castigo. Tiene una marcada predisposición a culpar a los demás de sus hechos. Y acá el trastorno disocial de la personalidad incluye la personalidad psicopática, amoral, asocial, antisocial o llamado psicopática. Entonces el psicópata es aquella persona, ¿ya?, que tiene todas estas características. Bien. En cuanto a los psicópatas, se dice de que tiene tres factores: un factor genético, un factor ambiental y un factor sociocultural. El factor genético, lógicamente, es innato. Ya se ha descubierto que en el lóbulo prefrontal están nuestra área básicamente de razonamiento moral. En el caso del psicópata, esta área se halla inactiva, ¿ya? Mediante una tomografía por emisión de positrones se ha estimulado esta área sin respuesta o con baja respuesta. Hay que tener en cuenta entonces la parte genética que ha sido estudiada ya últimamente, ¿ya?, de bajos receptores en el área prefrontal. El psicópata en sí es una persona que no es un enfermo mental, sino tiene una alteración en la personalidad. Bien, esta persona sabe lo que está haciendo, tiene inteligencia y voluntad, pero cuando comete sus delitos. Son clásicos, por ejemplo, los hechos, ¿no? Hubo, por ejemplo, hace también algunos años, un caso en el cual atacaron a unos asaltantes, atacaron a un camión de caudales de dinero en la vía express para asaltarlo. En este asalto se atravesó por ahí, lamentablemente, un auto con una familia, y dentro de ese auto estaba una niña, ¿no? Uno de estos delincuentes, cuando se vio rodeado por la policía, agarró y le disparó a una niña, tratando de fugar. Le disparó a esta niña, ¿no? Y afortunadamente estos delincuentes fueron apresados. y en el juicio, en la audiencia llevada a cabo ya en el penal de Lurigancho, esta persona, a quien le apodaban Papita, era un delincuente. También dentro de la interrogación que se le hacía por parte de las autoridades judiciales acerca de este acontecimiento que le había disparado a esta niña,
él no sentía ningún arrepentimiento sobre eso, ¿no? O sea, estas personas no es que sean locos, no es que estén enfermos mentales. Estas personas tienen la voluntad y la inteligencia para actuar. Actúan conociendo las consecuencias de sus actos. Pero sin embargo, tienen una nula o una poca aceptación sobre las normas y las conductas sociales. No hay arrepentimiento, etc. Bien, entonces hay que diferenciar acá, para aspectos de imputabilidad, en el psicótico, que es la persona que no tiene su capacidad mental para darse cuenta de lo que hace, y el psicópata, en la cual no es un enfermo mental, se da cuenta de lo que hace, ¿ya? Se da cuenta de lo que hace, pero básicamente ¿cómo se llama? El problema de él es de su personalidad. Hay otros casos importantes, ¿ya? Casos especiales en la psiquiatría forense, como por ejemplo la emoción violenta, ¿ya? La emoción violenta se produce en situaciones traumatizantes. Se producen sorpresivamente. Ocurre una pérdida súbita del control de las emociones. Se producen situaciones violentas sin ponderación de las consecuencias. Esto ocurre de manera inmediata, sin premeditación. Es, es, este, es clásica, por ejemplo, las historias que ustedes de repente tienen de conocimiento que dice de esta manera, ¿no? El hombre estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando y le cambiaron de horario de trabajo. Entonces, feliz va a su casa, a su departamento. Ingresa al departamento y ve en su habitación a su esposa con su mejor amigo. Entonces, agarró un arma y le disparó al amigo o a ella y lo mató. ¿Ya? Ahí el abogado lo que va a decir es, de repente, fue una emoción violenta. Nunca antes él ha tenido esas características violentas de su acción, menos agredido a nadie. Si determina una emoción violenta, un resultado de una emoción violenta por parte del psiquiatra forense, va a realizar un peritaje psiquiátrico forense. Si bien es cierto, no va a eximir de la pena, pero sí lo puede disminuir la pena, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Y esos casos, lógicamente, son clásicos en las informaciones. Otra característica especial de la psiquiatría forense es lo que se llama la capacidad sexual. Imagínense un caso de esa manera, ¿no? Una niña, una adolescente de 14 años o 15 años, ¿ya? Refiere que ha sido agredida sexualmente por un vecino, ¿no? De aproximadamente 65 o 67 años, ¿no? Muchas veces el abogado defensor de esta persona dice, pero si esta persona, ¿cómo puede haber violado a alguien si esta persona ya no tiene erección? Ya no puede erectarse, ¿no? Ya no tiene una capacidad sexual. Entonces estos casos van a ser evaluados en la división médico-legal, no solamente por un psiquiatra, sino también por un médico legista, en la cual se va a evaluar, el psiquiatra evalúa lógicamente toda la esfera mental, la esfera psicosexual, y existe un examen especial llamado el examen de capacidad sexual o de potencia sexual. Ustedes saben que la potencia sexual es aquella en la cual uno puede mantener, ¿no? O realizar una erección. En este caso va a estar en consideración, vamos a tener en consideración la presencia de la erección de acuerdo a la edad de la persona.
En la evaluación que se hace conjuntamente el psiquiatra forense con el médico legista, se va a dar un primer momento los antecedentes de importancia, ¿ya? Sobre todo de su vida sexual, ¿ya? Posteriormente, lo importante y de la evaluación va a ser la exploración de sus características morfológicas, vasculares, hormonales y neurológicas de esa persona, ¿ya? En la exploración morfológica, la forma del pene, de los testículos, ¿ya? Aquí se le mide el tamaño del pene, de los testículos, si presenta alguna malformación, etcétera. Porque dicen que, se dice en los libros de medicina forense, de sexología forense, dice que los micropenes, ¿no? Difícilmente tienen una erección, ¿no? Una buena erección. Se hace la exploración vascular, en tanto la palpación del flujo vascular a nivel de la arteria dorsal del pene. Ustedes saben que una parte importante para la erección es el flujo vascular. La exploración hormonal, ¿no? Mediante las hormonas testosterona, las hormonas, diferentes hormonas, dosaje de diferentes hormonas propias del varón, ¿no? Por ejemplo, si de repente esta persona ha tenido como antecedente una, una enfermedad prostática que ha requerido una extirpación de próstata, eso es un antecedente importante porque lo más probable es de que su estado hormonal, incluso neurológica, puede estar afectado porque al sacar de repente la totalidad de la próstata, ha lesionado neurológicamente esta área, esta zona, ¿no? Y por último, se tiene lo que se llama la exploración neurológica. La exploración neurológica se basa en el estudio de los reflejos, bien, del reflejo abdomino cutáneo inferior, del reflejo cremasteriano que evalúa las raíces dorsales, la última raíz dorsal del D12, L1 hasta L2, la primera lumbar y la segunda lumbar. En lo que se evalúa el centro medular superior de la erección. Y por último, el reflejo bulbocavernoso, que evalúa el área de inervación de la primera, segunda y tercera nervios sacros. Se evalúa en este caso el centro medular inferior de la erección. Nosotros al paciente, a esta persona, a este peritado, nosotros llamamos así, se le hace que se desvista, se le echa en una camilla, ¿no? Y se le realiza el examen físico. Primero, el examen morfológico en cuanto a las dimensiones del pene, de los testículos, ver si tiene alguna malformación, alguna hernia, algunas características particulares de su morfología. Para realizar el reflejo abdomino cutáneo inferior, lo que se hace es con un hisopo deslizarlo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, paralelamente a lo que se llama la conducta inguinal. La respuesta positiva es la contracción de los músculos abdominales, ¿sí? En tanto que cuando se evalúa el reflejo cremasteriano, se va con ese mismo hisopo, se va a proceder a estimular la cara interna y del tercio proximal de los muslos, ¿ya? Se va a rozar suavemente. Y la respuesta va a ser la contracción del cremaster, vale decir, la elevación de uno de los testículos o de ambos, ¿ya? Ahí ese resultado es positivo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la ausencia puede reflejar problemas como por ejemplo una torsión testicular, ¿ya? Pero para eso nosotros en los antecedentes ya sabemos de repente alguna patología que haya tenido esta persona, ¿no? Como por ejemplo le he dicho, ¿no? Alguna cirugía en esta área, ¿ya? Y por último teníamos el reflejo bulbocavernoso, en la cual se va a examinar comprimiendo con un dedo el perineo a nivel de la raíz del pene,
¿ya? Al mismo tiempo, con la misma mano, con la otra mano, perdón, se va a pinzar suavemente la mucosa del glande. Se va como a estrangular suavemente. La respuesta positiva ya, va a ser que se va a sentir la contracción del músculo bulbocavernoso, la que está palpando la parte, la cara de la raíz del pene. ¿Ya? ¿Ya? Esa zona se va a contraer. Esto es una respuesta positiva. ¿Ya? Lógicamente que nosotros mediante este examen no vamos a ver una erección completa, ¿no? Porque también en la elección van a intervenir factores también emocionales, psicológicos, ¿no? Alrededor de la situación, ¿no? Pero sí podemos determinar que morfológicamente, vascularmente, hormonalmente y neurológicamente, esa persona tiene una erección, ¿no? Que va acorde con su edad. O de repente no tiene ninguna erección. ¿No? Es clásico, pues, cuando nosotros vamos a las audiencias de ratificación y nos dicen, doctor, pero sea, ¿usted ha visto a esa persona tener erección en su examen? No, nosotros hacemos una evaluación indirecta y se le explica que esa persona tiene todas las características morfológicas, vasculares, neurológicas y hormonales para una erección. ¿No? La última vez que se realizó fue ¿cómo se llama? En la ciudad de Barranca nosotros fuimos, por un caso de una persona que estaba acusada por violación y que su abogado había interpuesto pues que no tenía una erección. Pero sin embargo nosotros cuando le hicimos la anamnesis, los antecedentes, él manifestaba que sí lo tenía y era una persona de 50 años. No, y al hacer el examen sí, era una persona muy colaboradora y al hacer el examen sí tenía todos los reflejos conservados, ¿no? En este caso nosotros dimos nuestra conclusión de que tenía una capacidad sexual conservada, ¿no? Y que fue rectificado en una audiencia. ¿Ya? Algunas veces los abogados pues, pueden poner estas situaciones como una posibilidad para tratar de beneficiar a sus defendidos. Bien. También tenemos lo que se llama la necropsia psicológica. De repente ustedes no lo han escuchado, ¿no? La necropsia psicológica también lo lleva a cabo un psiquiatra y es la reconstrucción socio-psicopatológica de una persona después de fallecida. ¿Y cómo es eso? Dice, ¿cómo hacemos una necropsia de un fallecido? Perdón, ¿cómo hacemos un examen psicológico de un fallecido? Una necropsia sí se puede hacer del fallecido, pero sin embargo, ¿cómo se puede hacer un examen psicológico del fallecido? Es la pregunta y la interrogante. No, se hace una necropsia psicológica con los antecedentes de esa persona. Los antecedentes de esa persona se va a ser evaluado por el psiquiatra forense. Por ejemplo, una persona que de repente, o yo, por ejemplo, que de repente no tengo problemas, no tengo enfermedades, eh, de repente económicamente me va bien, ¿no? Estoy estudiando un doctorado, ¿no? Tengo planes el próximo mes de viajar al extranjero, capacitarme en el extranjero, ¿no? Y de repente me encuentran, ¿no? Colgado, colgado en mi departamento. Puede haber alguna duda. Mis familiares pueden decir, oye, pero si él no tenía por qué suicidarse, porque la mayoría puede decir ya, un ahorcamiento, generalmente suicida, ¿no es cierto? ¿Se suicidó? ¿O lo mataron y lo pusieron ahí? Bueno, existen algunos, como ustedes saben, en la parte tanatológica podemos diferenciar todo eso, ¿no? Si en las lesiones premortem, postmortem, las situaciones de sus livideces, etcétera. Pero imagínense, pues, ¿no? La familia, y de repente que hay un interrogante, ¿se suicidó? Y la familia no, dice, no, ¿cómo se va a suicidar si él tenía toda una vida por delante, no tenía ningún problema, no nos habíamos manifestado nada? Entonces ahí se genera una situación en la cual hay un dilema. También ¿cómo se llama? Las autoridades le encargan a los psiquiatras hacer lo que se llama la necropsia psicológica, en la cual se evalúa
los antecedentes del cadáver antes de la muerte, antes del hecho de muerte. Ya sus antecedentes, evalúan sus historias clínicas de repente, hacen toda una reconstrucción de su vida antes de que ocurrió el hecho, ¿no? Y también es un aporte importante sobre los datos para una evaluación, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo una, un dato muy importante de hace algunos años, que ocurrió que a una fiscal de provincia, en una provincia, lo encontraron muerta, ¿no? Ya, en un inicio ¿cómo se llama? Se dijo que era un enamorado, ¿no? Pero al final resultó siendo, aparentemente fue otro fiscal. Hubo un complejo ahí de situaciones en las cuales incluso se pidió una necropsia psicológica, ¿no? Una necropsia psicológica, para que tenga la autoridad todas las herramientas, todos los datos y las pruebas para poder acusar a alguien, ¿sí? Eh, bueno, todo lo que hemos estado hablando lo contienen o se contienen estas fuentes de información, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la obligación de seguir investigando, de seguir estudiando, de seguir analizando todos los textos que están en su sílabus, en su campus virtual, y para seguir enriqueciendo estos temas, sobre todo lo relacionado con la psiquiatría forense, ¿no? Espero de que sea de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.